El presente video tratará de un integrante del reino Animalia, del filum Chordata, del subfilum Vertebrata, de la clase Reptilia, subclase Diapsida, orden Squamata, suborden Lacertilia, familia Elodermatidae, género Eloderma y especie Eloderma suspectum, con el nombre común de monstruo de Gila. El monstruo de Gila es un animal carnívoro. Estos reptiles en su hábitat natural se alimentan pocas veces. Pueden hacer comidas de 5 a 10 veces en un año, solo que cuando comen ingieren alimentos que equivalen a la tercera parte de su masa corporal. El monstruo de Gila se alimenta de huevos de aves y otros reptiles, siendo estos principal fuente de nutrientes. También se llegan a alimentar de pequeñas aves y de algunos mamíferos, como son las ardillas, las ratas, los ratones y los conejos. Estas presas superan con un gran margen de agilidad y velocidad al monstruo. Como caza el monstruo de Gila. Resulta interesante que un animal terrestre tan lento pueda alimentarse de aves y de mamíferos veloces, como son las liebres y las ardillas. Para cazar, este reptil se vale de sus agudos sentidos. Así encuentra a sus presas. Luego, utiliza su habilidad, su sigilo y su fuerza. Puede localizar huevos y crías de aves en nidos, aunque estén en árboles de varios metros de alto, y hallar huevos enterrados unos cuantos centímetros bajo tierra. Cuando se trata de otro tipo de presas, el monstruo de Gila apela a la fuerza de sus mandíbulas. Si sus capturas son pequeñas, las puede engullir sin masticar. Y si son de tamaño considerable, empieza tragando la cabeza para luego, con la presión de sus mandíbulas y la ayuda de sus músculos, ir tragándolos lentamente. Hablemos de la reproducción de Eloderma suspectum, mejor conocido como el monstruo de Gila. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que la reproducción de este reptil se tiene ampliamente documentada en ambiente de cautiverio. Sin embargo, en el medio natural se desconoce prácticamente todo, ya que solamente se encuentra un intento de cópula registrado. El resto del acto no se tiene documentado en sí. Principalmente esto se debe a que estos animales no suelen salir de su escondrijo en el momento en el que están realizando la cópula y el cortejo. Ahora bien, lo primero que debemos de considerar es saber cuándo nuestro Eloderma suspectum está completamente maduro, está preparado para poder reproducirse. Lo principal es la talla, 22 centímetros para el macho y 24 centímetros para la hembra, notando que los machos empezarán a mudar la piel de sus hemipenes justo en el momento en el que se encuentren preparados. Para garantizar una sana reproducción de 2 ejemplares adultos, deben de ser consideradas 2 cosas: que ambos hayan pasado por 3 meses de hibernación y que la cópula se realice justo en el momento de ovulación de la hembra. Regularmente la ovoposición de la hembra consta de 4 a 5 huevos, pero si las condiciones son idóneas, esta puede llegar a ser de 7. Existe un rasgo etológico en las hembras de esta especie que nos avisa cuando está lista para ovopositar, y debemos de considerar observarla porque esta dejará de comer un día antes de la ovoposición. Es de vital importancia mantenerla observada, ya que justo en el momento en el que la ovoposición se realice, se debe de extraer los huevos y llevarlos directamente a la incubadora, en la que se debe de mantener una humedad de 96 a 98% en el ambiente. ¿Cómo podemos lograr esto? Colocando baldes de agua alrededor de estos huevos, en el que podremos estar monitoreando que los huevos se encuentran en óptimas condiciones si percibimos en ellos un olor a tierra y hojas mojadas. Una vez que los huevos hayan eclosionado, las crías requerirán de 48 horas para poder salir del huevo, tiempo en el cual el saco vitelino será reabsorbido junto con el cordón umbilical a la parte abdominal. Les presento a la cría de un Eloderma suspectum. Miren, su cola robusta. Para
Para complementar mi explicación sobre la reproducción de Eloderma suspectum, les presentaré dos videos en el que se presenta el cortejo o combate, en el cual la hembra se encarga de medir las fuerzas del macho que ha de seleccionar para aparearse. Cabe mencionar que si la hembra se encuentra satisfecha con el macho proporcionado, esta le favorecerá permitiéndole ganar en este combate. Ahora bien, la cópula se puede diferenciar del combate, ya que se puede observar un comportamiento mucho más agresivo que en la cópula. En esta segunda, se observará que el comportamiento de ambos individuos es mucho más tranquilo, además de que las cloacas de ambos se verán unidas durante por lo menos 2 horas y media. Bueno, ¿y qué hay de sus procesos metabólicos? Al igual que el resto de los reptiles, sabemos que es un animal ectotérmico, o que comúnmente conocemos como de sangre fría, y por lo tanto no puede producir su propio calor, por lo que depende del ambiente, como el sol, para obtener calor y realizar sus actividades. Bueno, como sabemos que estos animalitos viven en zonas áridas, nos podríamos preguntar qué hacen para evitar la deshidratación cuando hay escasez de agua. Es algo curioso porque estos reptiles poseen una vejiga con la cual pueden almacenar agua hasta para 90 días. De hecho, un monstruo de gila joven puede almacenar el 40% de su masa total en agua. Al igual que almacenan agua, también pueden almacenar grasas para cuando hay escasez de alimento o cuando es el periodo de hibernación. Pero eso también es algo bastante curioso, porque de hecho esa grasa la almacenan en la cola, y es por eso que cuando apreciamos un monstruo de gila vemos que tiene esa cola tan robusta o gordita. Y bueno, pasando a lo que mucho nos llama más la atención, es el hecho de que es una de las 2 únicas especies de saurios venenosos en el mundo. Para esto posee unas glándulas que están conectadas a los dientes de su mandíbula inferior. Esto lo utilizan para cazar a sus presas o defenderse de depredadores. Pocas veces se ha registrado que sea mortal para los humanos. Y como sabemos que estos animalitos son de un metabolismo muy lento y no se la van a pasar mordiendo al primero que ven, tendrías que ser bastante curiosito como para dejar que esto pase. Si bien al humano le cuesta experimentar con todo lo que ve, por supuesto que el monstruo de gila no ha sido una excepción. Y a través de investigaciones se ha encontrado que la saliva de este reptil posee una hormona llamada exendina 4. A partir de esta hormona se puede sintetizar un medicamento llamado exenatida. Este medicamento ha sido utilizado para el tratamiento de diabetes tipo 2 para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Les hablaré sobre el plan de manejo y conservación. Bueno, para empezar, varios planes de conservación se han llevado a cabo, más que nada por especialistas investigadores, los cuales han podido cuidar a los elodermas hasta una mayoría de edad de 35 años. Después de eso, los adultos es un poco problemático el manejo y sus cuidados. Se suelen utilizar terrarios de grandes dimensiones con una temperatura entre los 22 y 32 grados. Esto porque de noviembre a marzo los lagartos deben tener la posibilidad de hibernar con temperaturas bajas. El terrario debe tener mínimo 10 centímetros de profundidad de tierra, ya que a los elodermas les encanta excavar, a veces incluso durante horas. Y debe contar con un refugio, una piedra donde ellos se calienten y un reflector UV, un cuerpo plano de agua, piedras de arena para suavizar las uñas. Para la decoración se puede utilizar plantas sólidas redondeadas de plástico. Para un mantenimiento adaptado a las características de su especie, se debe dar una alimentación muy parecida y variada: ratones, ratas pequeñas, gallinas, huevos de codorniz o cuellos de pollo, etc. Cada 3 a 4 días. Se debe tener disponible un poco de agua fresca también. ahora les hablaré sobre sus hábitos. Bueno, en la naturaleza los elodermas tienen la suficiente energía para un año con solo tener entre 3 o 4 alimentos fuertes en primavera. Tratan con mucho cuidado sus recursos de energía,
y por eso son reconocidos como los reptiles con la máxima eficacia energética. Por ejemplo, guardan aproximadamente el 90% de la energía almacenada de sus presas. Pasan alrededor del 90% de su vida bajo la superficie, bajo tierra, en cuevas de arena o de piedra. En el verano cambian los lagartos su alojamiento cada 4 o 5 días para buscar siempre un microhábitat con un microclima apropiado. En la época de calor se esconden los helodermas durante varias semanas en su mismo hábitat. Van a la búsqueda de presas con una temperatura corporal de 24 a 34 centígrados. La temperatura corporal preferida es de 29 a 30 centígrados. Los animales femeninos preñados prefieren todavía un poco más de calor. También pueden sobrevivir si están expuestos un poco tiempo a una temperatura de menos 3 a 8 centígrados, límite superior a la refrigeración, o de 44 centígrados, que es la máxima térmica. En octubre comienzan los helodermas con su hibernación, después de haber reducido mucho sus actividades a principios de septiembre. Suelen buscar el mismo hábitat para el invierno que en años anteriores, incluso trasladándose a largas distancias. Suelen invernar en temperaturas de 9 a 15 centígrados. A principios de marzo vuelven a aparecer en la superficie para su nuevo ciclo de actividad. Son especialmente activos a principios de abril hasta principios de junio, preferentemente a última hora de la mañana. Y en estos meses tiene lugar el apareamiento. Si van a buscar comida, recorren largas distancias por horas. Durante los meses de verano se reduce su actividad enormemente y se distribuyen conforme a las condiciones climáticas del día. En los periodos de los monzones o lluvias de verano a finales de julio y agosto, son principalmente activos por la noche. Como estos se ponen activos antes del comienzo de los monzones, esto supone una indirecta a algunas regiones, que significa que llegaban las lluvias de verano. De metabolismo lento adaptado a la vida de un ambiente agreste donde las fuentes de alimentos son escasas. Esto es algo que podemos apreciar en su complexión y sus características físicas, su andar y sus movimientos lentos, las altas temperaturas y la escasa humedad que soporta en su medio árido hacen que sea un animal de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, que suele pasar la mayor parte del tiempo escondido en agujeros que excava en el suelo. De hecho, pasa la mayor parte del año inactivo, escondido en sus madrigueras. En verano sale a buscar pareja y aprovecha al máximo su alimentación, así acumula grasa en su cola que hace que pueda sobrevivir durante todo el invierno. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarlo? El monstruo de Gila se distribuye únicamente en el continente americano, en los países de México y Estados Unidos. En tanto, el territorio mexicano lo podemos encontrar únicamente en 2 estados, en Sonora y en la región norte de Sinaloa. Respecto a los Estados Unidos, se encuentra solamente en algunos estados de la región sur. Esta distribución se puede apreciar en este mapa. Reptil se ha catalogado como una especie amenazada, y esto es debido a la transformación de su hábitat gracias a la tala excesiva, y otro factor de riesgo es el comercio ilegal. La Semarnat cataloga al monstruo de Gila como una especie amenazada, la IUCN lo cataloga como una especie casi amenazada, y CITES introduce al monstruo de Gila en su apéndice 2, ya que lo considera con un rango de protección.
socioeconómica. En la zona centro del desierto de Sonora existe un grupo étnico llamado Seri. Ellos plasman su sensibilidad artística haciendo anillos con la piel del monstruo de Gila. También pueden ser vendidos como mascotas, aunque no es muy recomendado, y estos son ilegales en los lugares donde estos habitan. Importancia ecológica. Esta especie nos ayuda a reducir poblaciones de especies invasoras como son algunos roedores, aves, además que estas proliferan en la zona. Importancia cultural. Existen varios mitos heredados de la península ibérica durante la colonia, aunque algunos de estos fueron originados en México. Las personas tienen la falsa creencia de que existen varias especies de lagartijas venenosas, aunque de las 320 especies registradas en México, solo 2 pueden ser venenosas y tienen el tamaño de una iguana, las cuales son el monstruo de Gila, que es Eloderma suspectum, y el escorpión, que es Eloderma horridum. En el continente Se alimentan como en los estados de Sonora y Jalisco. ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué Jalisco? Reptiles se alimentan Se debe de extraer los huevos En el estado de Sonora y alimentan el monstruo de Gila se encuentra distribuido